Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos. Es una bendición poder saludarles de esta manera. Reciban un fuerte abrazo de parte de un servidor, de mi familia, del resto de los hermanos de la congregación con quienes he estado hablando. Hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, de estos días. Están todos pues muy ansiosos de volver a estar reunidos en la casa de Dios. Este lugar, como decía el viernes, se ve bastante triste, así solito, pero nosotros confiamos en que esas 40 personas que hay ahora conectadas son personas de la congregación, y a los demás, bienvenidos también. Les damos un abrazo, un saludo, y esperemos que se gocen junto con nosotros, no solamente por medio de las alabanzas, sino también que se gocen la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Le invito a que vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y el título de esta enseñanza es a manera de pregunta: ¿estoy contagiado? ¿Estoy contagiado? Leemos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos una vez más. Gracias, Padre. Gracias por este domingo, gracias por este día que es el día que nosotros hemos dedicado para ti por completo. Un día específico en el cual no hacemos ninguna otra actividad sino dedicarlo para ti. Y hoy, Señor, en estas circunstancias que estamos viviendo, lo podemos hacer también, Señor, y debemos de hacerlo porque es una necesidad en nosotros. Somos nosotros, como bien orábamos durante el tiempo de adoración y los avisos, somos nosotros quienes necesitamos de ti, y tú no necesitas nada de nosotros, porque tú eres perfecto, porque tú eres omnipotente, porque tú eres santo y verdadero y justo, fiel. Pero nosotros en este día, Señor, hemos dedicado nuestra vida para meditar en tu palabra, reflexionar en tu palabra, adorarte, bendecir tu nombre, y a ti te damos toda la gloria y la alabanza. Así que después de haber dicho esto, de haberte dicho esto, te queremos pedir que hables a nuestro corazón, Señor. Habla a mi corazón por medio de tu palabra, porque ciertamente siempre habrá algo que debamos nosotros de ajustar. Siempre habrá algo de lo que podamos arrepentirnos, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado, porque todavía no hemos sido redimidos o completamente ya librados de este mundo y de esta carne y del diablo y de todo lo que nos persigue y nos amenaza. Pero, Señor, sabemos que un día estaremos en gloria, un día estaremos a tu lado, y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, sino que disfrutaremos a plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El COVID-19, esta enfermedad que tiene detenido, paralizado al mundo literalmente, ya ha matado. El día de hoy yo me metí a ver las estadísticas y los números, a 203,000 personas en el mundo. 203,000 personas. Esto fue esta mañana que yo revisé. Y para evitar contagios, porque ciertamente esta enfermedad es altamente contagiosa, eso no cabe la menor duda, para evitar esos contagios y por ende para evitar más muertes, se están tomando medidas drásticas, se están tomando medidas severas, medidas extremas en muchos de los casos. Unas de ellas, pues las que ya sabemos, ¿no? Quedarnos en casa. No salir de casa si no es necesario. Estábamos acostumbrados quizás a eso, algunos, otros no tanto, a salir nada más pues por salir, porque hay que salir, ¿no? Otras medidas que se están tomando es lavarnos las manos constantemente, lo cual es bueno, y desde antes de todo esto debía de haber sido un hábito en nosotros. Salí el otro día con mi hijo y estábamos en un lugar, antes de que todo esto pasara, y estaba mi hijo esperándome afuera del baño de los hombres, y mi hijo, él es muy observador, y estaba viendo a todos los hombres que pasaban, y me decía: papá, ¿lo hacen a propósito o qué? Y le digo: ¿qué? Todos los hombres que salen no se lavan las manos. Decía: qué cochinos, ¿no? Y bueno, eso era un hábito que debería de haber estado desde antes, ese hábito de lavarse las manos, ese hábito de no tocarse los ojos, las narices, la boca. Otras de las medidas que se están tomando es usar cubrebocas. Aquí en el condado de Harris se va a implementar esto ya de manera obligatoria a partir del día de mañana.
todas las personas quienes estén en lugares abiertos como el supermercado u otros lugares en donde haya más personas, debemos de usar máscara. No es necesario que use máscara para comer, porque no va a ser imposible que lo use para comer, o que cuando va manejando, si usted va solo, no es necesario. También se dijo que se iba a dar una multa de $1,000 a quienes no la usaran. Bueno, no se preocupe, hermano, ya el alcalde dijo que esta multa no se iba a implementar, pero sí se está invitando a la población, por lo menos de este condado, a que usemos cubrebocas para evitar contagios, a usar guantes también, y hay hasta eso una manera de usarlos, hay que usarlos inteligentemente, ver videos. Hemos tenido que educarnos al respecto, y todas estas son medidas para prevenir contagios y por ende para que más muertes ocurran. Y todo esto, mis hermanos, el tema de las medidas, el tema de este tipo de prevenciones, sí llega a causar un poco de preocupación en nosotros. Si te detienes a pensar en eso, sí llega a causar preocupación, porque por ejemplo tú dices, no voy a salir de casa, me voy a quedar en casa, no voy a ir a un restaurante, pero voy a ordenar comida por medio de Uber Eats o estas plataformas que existen. Entonces tú recibes la comida en la puerta de tu casa y no sabes si esa comida que tienes ahora en tus manos, no saliste de casa y te la trajeron, pues fue elaborada higiénicamente, si la persona quien preparó la comida se lavó correctamente las manos, porque allí podría venir, aunque vino en camino, podría venir el virus también. El virus permanece también en superficies de plástico o en superficies de madera, permanece en la ropa. Y si nos ponemos a pensar en esto, no sé si te ha pasado, híjole, toqué esto, ¿será que me contagié? O a lo mejor, y tienes este temor de cometer algún error y tocar algo que está infectado. Estos productos incluso del supermercado, si tú dices, no me bajo en el supermercado, me los traen, pero no sabes si quien los seleccionó para traértelos se había lavado las manos o si estaba contagiado. Así que si pensamos en esto así, podemos llegar a preocuparnos, podemos llegar a alarmarnos. Pero quiero traer algunos datos que quiero enfatizar esto. No es para decirle a usted, no use máscara, no use guantes, no se lave las manos, no estoy diciendo eso. Solo quiero traer algunos datos para equilibrar un poquito el asunto. El primer dato que dije es que 203,000 personas han muerto. Ese es el primer dato que di. Pero tengo algunos datos más. Desde la antigüedad ya han existido epidemias, ya desde la antigüedad, la propagación de una enfermedad en comunidades. La primera que encontramos está en Éxodo capítulo 9, versículo 9. Es la primera epidemia que nosotros encontramos. Éxodo es de los libros más antiguos. Dice Éxodo 9, y esto es cuando las plagas vinieron a Egipto. Dice Éxodo 9:9, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, escucha esto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, y escucha esto, por todo el país de Egipto. Aquí vemos un sarpullido de úlceras tanto en hombres y mujeres como en animales, y no era algo limitado a una familia, a una casa, sino dice que por todo el país de Egipto estaba esta plaga, estaba esta epidemia. Ahora, cuando una epidemia pasa de estar en una comunidad a otro país, a otro continente, entonces ya estamos hablando de una pandemia. Y a lo largo de la historia también ha habido epidemias que han escalado a este nivel de pandemia. Y esto a causa de la globalización. En tiempos del Éxodo, pues la gente no salía de ahí mucho, así que pues no se extendía. Pero conforme ha estado ocurriendo esto de la globalización y todo este asunto, pues hay más viajes a otros continentes, hay más viajes a otros países y por ende se propagan también este tipo de epidemias que escalan a ser pandemias. Te menciono algunas. Por ejemplo, tenemos la viruela. La viruela fue una epidemia que se convirtió en pandemia también y se calcula, escucha esto, que mató a 300 millones el siglo pasado únicamente. 300 millones de personas. ¿Cuántas dijimos que llevaba el COVID hasta ahora? 203,000. La viruela cobró 300 millones de muertos el siglo pasado. Otra de las pandemias que atacaron al mundo fue el sarampión. El sarampión mató a 200 millones de personas en todo el mundo. Fíjate, compáralo con el COVID. Y repito, no estoy diciendo no uses guantes, sal a la calle, viola las recomendaciones que se hacen. No estoy diciendo, estoy tratando de poner esto en un equilibrio. Hubo otra pandemia que se le llamó
inapropiadamente la gripe española. Y digo inapropiadamente o incorrectamente porque esta pandemia no se generó en España, se generó aquí en Estados Unidos en tiempos de la Guerra Mundial. Y esta enfermedad se llevó a Europa e hizo grandes contagios. Y lo interesante aquí es que la mayoría de los países de Europa no le dieron difusión a esta enfermedad, no hablaron de ella, callaron. Únicamente España fue el país quien habló acerca de lo que estaba ocurriendo, documentó lo que estaba ocurriendo y por eso se le quedó la gripe española. Y esto fue por allá en 1918. La gripe española mató entre 50 y 100 millones en solo 2 años. Entre 50 y 100 millones de personas, no miles, millones de personas. Hubo otra pandemia que fue la peste negra o peste bubónica. Esta peste negra mató a 50 millones de personas. Era una enfermedad terrible, se manifestaba por medio de fiebres, por medio de unas como ronchas negras que salían por todo el cuerpo, que estallaban. Fue algo terrible que mató a 50 millones de personas en Europa. Una pandemia terrible. Otra de las pandemias que hay y que nosotros seguramente estamos familiarizados y que hemos escuchado es el VIH o ya después llamado SIDA, ya cuando se manifiesta ya completamente. En el VIH ha cobrado 32 millones de muertos, 32 millones. Si no se trata, la persona quien está infectada con el VIH puede matar hasta el 80% de quienes son infectados. A finales del 2016 en el mundo había 36.7 millones de personas infectadas por el VIH. Fíjate el número del que estamos hablando, de este VIH. Quiero decirte algo, todas estas pandemias de las cuales yo te hablé han sido superadas, han sido controladas. Se han creado medicamentos para contrarrestarlos, se han creado vacunas para evitarlos, de todas estas de las que yo te estoy hablando. A lo mejor tú tienes la vacuna del sarampión, ¿verdad? Y tienes ahí tu marquita, que es la que nos ponían allá en aquellos años en México. Si eres de México, no sé cómo era en otros países, pero nos dejaba una preciosa marca ahí en el brazo, ¿verdad? Y todas estas, como decía, estas pandemias, estas enfermedades, de alguna manera se han controlado y se han superado. Incluso las personas quienes son infectadas con el VIH, que morían antes inmediatamente, bueno, ahora tienen un periodo extendido de vida, tienen una calidad de vida buena y pueden vivir mucho tiempo. La prueba es que hay 36 millones de personas infectadas con el VIH. Y quiero hablarte ahora de una enfermedad de tiempos bíblicos que era altamente contagiosa. Y esto me refiero a la lepra. La lepra se le llama, es un término genérico, no específicamente la lepra como tal, pero también así se les consideraba a otras enfermedades de la piel que van desde la psoriasis hasta la verdadera lepra. Los síntomas abarcan desde manchas blancas en la piel que se convierten en ampollas que supuran hasta llegar a perder extremidades del cuerpo. Hasta eso puede llegar la lepra y es una enfermedad que vemos en la Biblia. Cuando alguien tenía en la piel o en su cuerpo algún tipo de hinchazón, algún tipo de granito, una costra, una mancha clara que se convertía en llaga, era llevado ante el sacerdote para que el sacerdote pudiera examinarlo y para que pudiera diagnosticarlo y decir, esto es lepra. Si se confirmaba el diagnóstico de parte del sacerdote, al afectado se le declaraba como impuro. Decían, esta persona es ceremonialmente impura. Vamos a Levítico capítulo 13, versículos 2 al 3, para que veamos esto de lo que yo te estoy diciendo en la Biblia. Te estoy hablando de una enfermedad que era altamente contagiosa en tiempos bíblicos. Levítico capítulo 13, versículos 2 al 3. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído, subraya eso por favor porque más adelante lo vamos a ocupar, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Eso es lo que te acabo de decir y lo vemos aquí en Levítico.
Si alguno de estos signos, mis hermanos, persistían, si los signos estos persistían, o sea, si la mancha no parecía más hundida que la piel, ni su pelo se había vuelto blanco, el sacerdote lo que hacía no era mandarlo de vuelta al campamento, lo que hacía era aislarlo, ponerlo en cuarentena, por así decirlo, pero era un aislamiento que duraba únicamente 6 días, o 7 días, quiero decir. Después de estos 7 días que estaba esta persona que no había empeorado, aislada, después de esto se le volvía a inspeccionar y si los síntomas parecían mantenerse, se le daba otra semana de aislamiento. Le decían, bueno, no te mejoraste, entonces ¿sabes qué? Otra semanita de aislamiento, algo así como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Otra semana y otra semana y otra semana. La aparición de carne viva, ellos le llamaban basar hay, en conexión con manchas blanquecinas, se le consideraba ya como un claro ejemplo de infección. Si veían después de esta separación que aparecían estas manchas blanquecinas, decían, ¿sabes qué? Este está infectado, este está leproso. Y escucha esto, la lepra en tiempos bíblicos no tenía cura, no había tratamiento para la lepra, ni vacuna, no había cura para la lepra. Los casos que vemos en la Biblia de personas que se recuperaron de la lepra era porque en realidad no tenían lepra, sino que tenían otro tipo de infección de la piel. Y los casos que vemos de sanidad milagrosa, esos sí eran casos genuinos de lepra, eran casos que Dios estaba obrando y sanando. Es decir, ellos no tenían un registro en el cual decían, ¿sabes qué? Esta persona comprobadísimo tenía lepra y se sanó, únicamente por obra de Dios y por milagro de Dios. El leproso, quien era declarado como tal, quedaba en algo que se conocía como estado de impureza, pero era una impureza ritual. ¿Por qué? Porque al estar impuro y contaminar a los demás, no podía participar de las reuniones, no podía participar de las fiestas. Debía de habitar fuera del campamento en tiempos del Éxodo. Debía de habitar fuera de la población. Más adelante en la Biblia lo vemos. Él debía de llevar la barba tapada y debía de tener una vestimenta particular. La persona quien estaba contagiada, infectada de lepra, debía de llevar una vestimenta de harapos, una vestimenta toda rota, para que las personas quienes lo vieran pudieran distinguirlo y no acercarse, tener este distanciamiento social como se conoce el día de hoy. El mismo leproso, debía de avisar de su presencia. Si estaba en un lugar poblado, obviamente fuera del campamento, pero había más personas, él debía de vestirse y anunciar que era leproso, pero también debía de decirlo verbalmente, debía de gritar, leproso, debía de gritar, impuro, impuro, a cuantas personas puras y sanas estuvieran a su alrededor. Imagínate lo que creaba en las personas leprosas esto. Es como si alguien quien estuviera enfermo de coronavirus, pues tuviera que anunciarlo y gritarlo si tuviera la necesidad de salir o de estar fuera. Eso es algo terrible. A mí me pasó hace unos días que tuve que ir con uno de mis vecinos de atrás por un asunto ahí importante, y cuando fui toqué el timbre y no me abrieron, me gritaban a través de la puerta y yo me sentí raro, dije, ay, pues eso que yo no estoy ni contagiado, ni leproso, ni nada, ¿no? Pero se siente raro y me recordó un poquito cuando estaba estudiando acerca de esto. El leproso tenía que decir a los demás, aquí viene el impuro, aquí viene el leproso. Estas medidas, mis hermanos, eran necesarias para evitar que la comunidad pura, que la comunidad santa se contaminara de esta impureza. Y así, al estar contaminada toda la comunidad, no podrían participar del culto. Es como que si toda casa de oración Houston estuvieran contaminados del COVID, pues aunque quisieran, no podrían estar aquí. Yo sé que la mayoría, no tenemos ningún registro de que alguien esté infectado, esté contagiado y están en sus casas, pero es como si lo estuvieran, no podrían participar en lo absoluto. Es por esto que tomaban estas medidas para que no se contagiaran y así las fiestas, las ceremonias pudieran continuar. Según el judaísmo, lo impuro es lo que representa un peligro para la salud. Todo aquello que representaba un peligro para la salud era considerado como impuro y como inmundo. Por eso ellos se abstenían de comer ciertos alimentos, como el puerco, por ejemplo. Quienes tienen una dieta a base de cerdo, de puerco, que es delicioso, por cierto, son más propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, a desarrollar enfermedades que tienen que ver con su salud, ¿verdad? Así que ellos todo lo que veían como una amenaza para la salud lo consideraban como impuro.
Y esto era un sistema para ellos de defensa, no solo en cuanto a la salud física, sino en cuanto a la salud espiritual. Porque si había muchos enfermos en la comunidad, por ende, habría menos personas que participarían de los ritos y de las ceremonias. No sé si estoy comunicándome. Hemos dicho que los leprosos, ya los confirmados, tenían que estar aislados, tenían que estar en cuarentena eterna, porque a menos de que se recuperaran podían volver a tener contacto con la sociedad. Pero estaban aislados porque no podían convivir con la gente. Ellos mismos, aislados, creaban sus propias comunidades de leprosos. Ahí tienes que a Juan, por decir un ejemplo, lo mandaban, ya le detectaban lepra, ya el sacerdote decía, sí, confirmado, estás leproso, lo aislaban y allá aislado, fuera del campamento, se encontraba a Pedro, quien también había sido pues ya diagnosticado con lepra, y bueno, pues ya estaban 2 leprosos y 3 y así sucesivamente. Si vemos en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 3, nos vamos a encontrar con 4 leprosos, 4 hombres quienes habían sido ya diagnosticados con lepra, que habitaban fuera del campamento, fuera del templo, fuera de la ciudad, quiero decir, y pues ya tenían ahí su mini comunidad. 2 de Reyes 7:3 dice, había a la entrada de la puerta de la ciudad, no estaban en la ciudad, sino fuera, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Pero bueno, esa no es la historia bíblica que vamos a ver. Solo quiero que veas como ejemplo de que estos 4 hombres leprosos tenían su mini comunidad fuera de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Y hay otro ejemplo, no vamos a ir ahí, pero está en Lucas 17, versículos del 11 al 18, en donde vemos que Jesús sanó a 10 leprosos. Había 10 leprosos que estaban juntos, no podían estar con los demás, pero entre sí podían convivir. Y estos 10 leprosos fueron sanados por Jesús. Recordamos que solamente uno volvió a agradecerle a Jesús por el milagro. Pero vemos, el punto aquí es que eran 10 leprosos, una comunidad de leprosos aislados de la comunidad, de la sociedad normal, quienes no estaban contagiados de lepra. Para confirmar que la lepra en la Biblia está relacionada con el pecado, porque esto es así, la lepra en la Biblia era considerada y es usada como un ejemplo de pecado. Y para confirmar esto, vamos a considerar un ejemplo que está en Números capítulo 12. Acompáñame ahí en tu Biblia, en Números capítulo 12. Esto es solo un ejemplo para hablar y afirmar que la lepra en la Biblia es considerada como relacionada con el pecado. Y se trata, Números 12, de 2 personajes llamados Aarón y María. Hermanos, nada más y nada menos que de Moisés. Moisés, el hombre a quien Dios eligió para que sacara al pueblo de Egipto, el hombre a quien Dios escogió y capacitó para hablar al faraón, para toda esta historia que nosotros ya conocemos. Dios había tratado con Moisés en Egipto, mientras que él estuvo allá criado en las mejores universidades. Dios lo llamó y toda esta historia ya la conocemos. Pero ahora en el capítulo 12 vemos que Aarón y María, los hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés. Se quejaron contra Moisés. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Dice la escritura que lo hicieron a causa de una esposa cusita. Los cusitas eran de piel oscura. Así que Moisés tomó por esposa a esta mujer morenita y sus hermanos Aarón y María comenzaron a murmurar de Moisés, comenzaron a quejarse de Moisés. Y no está mal que nosotros veamos cosas incorrectas y que digamos, ¿sabes qué? Pues no me parece esto correcto. Y estoy hablando directamente de un líder espiritual. No estoy hablando de instancias pecaminosas o de falsa doctrina. Ese tipo de cosas se tratan de manera distinta, pero cuando se trata de cosas acerca de opinión, entonces es distinto. No está mal que digamos, bueno, yo opino que es diferente, pero esa es mi opinión y debemos de tener bien claro, esa es mi opinión. Pero cuando nosotros llevamos nuestra opinión al terreno de verdad absoluta, y estoy hablando de personas quienes no son líderes espirituales o pastores y están criticando, murmurando, quejándose del líder a quien Dios puso, entonces allí es cuando es considerado como pecado. María y Aarón usaron como pretexto a la esposa que Moisés había tomado, a esta mujer cusita. Fue el pretexto que ellos usaron en realidad para que pudieran manifestar lo que había verdaderamente en su corazón.
que era rebeldía en contra de la autoridad, que era Moisés. ¿A quién llamó Dios para liberar a Egipto? A Moisés. ¿A quién le hablaba Dios arriba en el monte? A Moisés. ¿A quién le dio las tablas de la ley? A Moisés. Y María y Aarón tenían una función dentro del campamento, pero ellos dijeron esto que vemos aquí en Números capítulo 12. Dijeron, ¿solo por Moisés ha hablado Jehová? También yo predico, decía María, ¿no? También yo tengo mis funciones sacerdotales, decía Aarón. ¿A poco nomás Moisés? Y usaron como pretexto este asunto de Moisés, el cual no estamos discutiendo. Dios y Moisés tratarían directamente. Dios con Moisés trataría directamente si es que Moisés había cometido un pecado o un error al tomar a esta mujer como esposa. No le correspondía ni a María ni a Aarón, pero estaban ellos usando este pretexto para manifestar su rebeldía. Y esto, mis hermanos, trae consecuencias. Mira bien que Moisés no se enojó, no se defendió, no hizo absolutamente nada, sino interceder por ellos más adelante. Quien tomó justicia en este caso fue Dios. Lo vemos en Números 12:9. Porque Dios no tiene por poco cuando personas se rebelan en contra de los líderes a quienes Dios puso. Porque es Dios quien los puso. Y cuando las personas se quejan de ellos, pues están diciéndole a Dios en pocas palabras, Dios, te equivocaste, la regaste. Y Dios no toma como poca cosa esto. Hay consecuencias, dice Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Fíjate cómo la rebeldía, el pecado, afecta también a la congregación. La nube de Jehová se apartó del tabernáculo y he aquí vienen las consecuencias para los culpables. Los otros fueron pues daño colateral. Pero dice directamente la consecuencia para el culpable. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Así leprosa, tenía que pasar algo con María. Tenía que salir del campamento. Porque Dios no tolera la rebeldía. Dios no tolera a quien se opone contra Dios mismo. ¿Tú crees que Dios permita que haya en el campamento alguien quien se opone a Dios mismo? Porque dice la palabra que las autoridades han sido puestas por Dios, y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y Dios no toma poca cosa eso. Pero no es la autoridad quien ejerce el juicio, sino es Dios directamente quien ejerce el juicio. La lepra entonces representa el pecado. No quiero decir, hermanos, que el pecado sea una enfermedad. Por favor, entiéndanme en esto. La lepra representa el pecado, pero el pecado no es una enfermedad, porque en ese caso el Señor Dios hubiera mandado un médico, pero mandó a un Mesías, ¿sí? No estoy diciendo que el pecado sea una enfermedad de la mente, porque entonces el Señor hubiera mandado un psiquiatra, hubiera mandado un psicólogo, pero Dios mandó a un Mesías, a un cordero, para que pagara el precio, que era derramar su sangre, el precio del pecado. Pero estamos hablando de que la lepra representa el pecado. El pecado es más destructivo que cualquier enfermedad. Pero si por lo menos, y aquí está el punto de la enseñanza, si por lo menos tratáramos al pecado como si fuera una enfermedad contagiosa y una enfermedad mortal, las cosas serían distintas. Si así como nos guardamos de ponernos guantes y ponernos máscara y lavarnos las manos 20 veces con cloro, y hasta como andan diciendo por ahí, tómate el cloro y tómate desinfectante y todo este asunto, si así consideráramos de serio el pecado como contagioso y destructivo, creo que sería distinto el tema. Yo estoy hablándole a la iglesia. Dios, mis hermanos, curó a leprosos, e incluso el Señor sanó a un leproso quien no era del pueblo de Dios, a un leproso gentil. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas 4, 27, acompáñame ahí. Está hablando el Señor Jesús y dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Había cuántos leprosos? Muchos. Así como hay muchos quienes ahora están contagiados de VIH, por ejemplo, ¿no? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. O sea, ninguno de los leprosos que estaban en Israel fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Los de Israel no. A Dios le plació sanar y limpiar de su lepra
a un sirio llamado Naamán. Y la historia la vemos en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Esta sí es la historia que vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Segundo de Reyes. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Tenía éxito en su labor, en su función. Y lo tenía en alta estima, era Employee of the Month. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, era este hombre valeroso en extremo, ¿qué dice? Pero leproso. Y ese pero, mis hermanos, derriba todo lo anterior, que era varón considerado como grande delante del rey, era considerado en alta estima porque Dios había dado por medio de él salvación a Siria y era valeroso, pero, y ese pero derriba todo, era leproso. La lepra, mis hermanos, no perdonaba la estatura. Eso es lo que podemos ver aquí. Así como el COVID no perdona la estatura. Altos y chaparritos somos afectados y podemos ser afectados por él. La lepra no perdonaba el tamaño, no perdonaba la posición, no perdonaba si eras un simple obrero o si eras un general del ejército. No perdonaba tampoco el temperamento de la persona. Si eras tranquilo, te daba lepra igual. Si eras muy activo, también te daba lepra igual. Nadie se libraba de la lepra. Así como hoy nadie puede decir yo soy inmune al coronavirus o al sarampión o a la vihuela o algún tipo de enfermedad. Pero hablando de la lepra como pecado, que figura como el pecado, de la misma manera el pecado no responde ni perdona tamaño, posición, temperamento, ni nada en lo absoluto. Dice la palabra en Romanos 3:23 que todos pecaron. Nadie se libra de esto, nadie puede decir yo nací sin pecado, sino solo Cristo. Dice la palabra que todos nacimos ya contaminados por el pecado, infectados con el pecado. No importa de qué familia, de qué linaje, ni a qué nos dediquemos. Y Naamán estaba contagiado. Podemos ver este general grande del ejército. Vamos al versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos está dando el autor de Segundo de Reyes, nos está dando este detalle, que había ocurrido un ataque militar en el cual habían tomado esclavos, habían tomado cautivas a personas, entre ellas iba esta muchacha, esta joven, y pasó por muchos lados hasta que llegó a ser esclava en la casa de Naamán. Era sierva, era esclava de la mujer de Naamán. Piensa en esto, esta muchacha era una muchacha que había experimentado el ser de alguna manera secuestrada, por decirlo así. Estaba trabajando como esclava en contra de su voluntad. Y yo creo que no veía como con mucho cariño a Naamán y a su familia, a la familia de Naamán, porque recordaba ese momento en el cual la tomaron a la fuerza y la pusieron como esclava. Yo creo que no había algo pues muy agradable que pensar. Ella estaba quizás traumada por lo que había vivido a su temprana edad. Versículo 3, pero aquí vamos a ver algo revelador. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué gran lección nos da esta muchacha que ocupa un versículo 2 de la Biblia, ¿no? Cuando había experimentado un momento traumático en su vida, había perdido a su familia, estaba en contra de su voluntad en un país ajeno y extraño a ella, lejos de alegrarse con la enfermedad de su opresor, de su señor, Naamán, lejos de alegrarse y decir, qué bueno para que se le quite, ¿verdad? Qué bueno para que aprenda y ahora sí que sufra y el juicio de Dios sobre él. Y en vez de hacer esto, ¿qué es lo que vemos que está haciendo? Está ofreciéndole la cura para la enfermedad o una posibilidad para que Naamán se pueda curar. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Hay un profeta en Samaria que estoy segura, decía esta muchacha, lo puede sanar de su lepra. Naamán, mis hermanos, era sirio y era un hombre bajo autoridad, ya que era general del ejército. Él conocía quién estaba arriba de él y quién estaba abajo de él, hablando en cuanto a función, en cuanto a posición. Y Naamán no tenía problemas con seguir esta línea de autoridad.
Eso lo vemos en el versículo 4. ¿Por qué? Porque él, aquí vamos a ver cómo hace los trámites legales para viajar a Israel, para salir del país a tratarse su enfermedad. Dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, le dijo esto, la muchacha que es mi sierva me dijo que en Israel hay un profeta que puede sanarme. Y él no se lanzó porque le dio la gana y dijo, bueno, yo necesito ser sanado, yo soy jefe del ejército, yo soy general, así que yo me voy porque pues, yo puedo ir. No, él fue a la autoridad y tramitó este asunto. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria también conocía la línea de mando, también conocía que había una autoridad en Israel. Y él envió cartas al rey de Israel y le dijo, ahí te va Naamán, porque qué tal que llega Naamán así nomás a Israel y pues era general, así que pues se lo surten ahí. No, espérate, lo mandó seguro, hizo las cosas dentro del orden como se debían de hacer. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Bueno, aquí podemos ver algo. ¿Quién era el que, según la muchacha, podía sanar de su lepra a Naamán? El profeta Eliseo. Y cuando el rey recibe esta información, lo que hace es, en vez de mandarlo con Eliseo, mandarlo con el rey, porque él no entendía bien las cosas, pero sabía que había un orden. Así que cuando el rey ve esto y dice, pues ¿por qué me manda a mí? Así como el día de hoy, muchos piensan que la cura para la pandemia, la cura para el virus y la respuesta está en el gobierno. Y el gobierno le echa la culpa a los médicos y ahí no saben quién tiene la bolita. Muchos creen que la situación para la enfermedad y peor aún que la solución para el pecado está en el gobierno. Es que si tan solo hubiera más educación, habría menos perversión, menos pecado. Es que si tan solo hubiera más seguridad, si hubiera más policías en las calles, habría menos asesinatos, habría menos drogadicción, menos prostitución, menos todo esto. ¿Y sabes qué? No es el gobierno quien tiene la solución, Eso déjalo para los incrédulos, pero nosotros los hijos de Dios no tenemos nuestra confianza puesta ni en el gobierno, ni en los doctores, ni en la policía, ni en ninguno de los poderes. No está en ellos, aunque ciertamente Dios les da autoridad, pero nuestra confianza está en quien los puso a ellos. Y espero que esto cobre sentido para ti. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca podemos darnos cuenta de que el gobierno no sabe qué hacer con la enfermedad, que el gobierno no sabe qué hacer con el pecado, menos. Lo que hace 20 años era pecado, ahora es aplaudido. Hace 20 años tener a o más, 20 quizás o más, a tener a un familiar quien tuviera preferencias sexuales del mismo sexo, pues era rasgar las vestiduras de parte del jefe de familia, del padre de familia. No, qué gran tragedia. Hoy no, hoy lo aplauden. Hoy lo premian y le dicen qué valiente eres y ponte tu banderita y ojalá seas como él. Vemos cómo el gobierno no sabe qué hacer con el pecado. Hoy legisla a favor del aborto y sí, es tu cuerpo, tú haz lo que quieras con él. Hace años era algo innombrable, ¿Por qué? Porque el gobierno no sabe qué hacer ni con la enfermedad ni con el pecado. Los gobernantes, mis hermanos, están ocupados en sus agendas políticas. Y nuevamente, no estoy hablando mal de ellos. Hay que sujetarse, pero tenemos que ser objetivos y darnos cuenta de que ellos están ocupados en sus agendas políticas. Ellos tienen planes, ellos tienen campañas de reelección y etcétera, etcétera. Ellos tienen su agenda y aquí claramente lo vemos en la Escritura. Vemos que el rey de Israel estaba pensando no en el enfermo que tenía frente a él, ni siquiera estaba pensando en el profeta. ¿Te fijas? Él no dijo, sí, Eliseo es el que lo puede hacer. No, él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en sí mismo y en su carrera política. Y él dijo, este cuate viene para invadirme. O sea, el rey de Siria está mandando a porque está usando una estrategia como el caballo de Troya y se me quiere meter y quiere dentro hacer un ataque en contra de mi gobierno.
el versículo 7 que acabamos de leer en la palabra de Dios para todos, dice: fíjense bien que lo que quiere es atacarme. ¿Qué le importa al gobierno? Su propio bienestar, verse bien el gobierno. No le importa el enfermo, no le importa el profeta. Y eso nos enseña algo a nosotros, mis hermanos. Solo Dios puede curar la enfermedad mortal llamada pecado. Y es en su palabra en donde encontramos nosotros la respuesta y los pasos, por decirlo así, para ser sanados de esta enfermedad con la cual ya nacemos, llamada pecado. Y aquí vemos en el versículo 8 que aparece en escena el hombre quien representaba la palabra de Dios. Lo vimos con Elías, ahora lo vemos con Eliseo. El profeta representaba la palabra de Dios, hablaba de parte de Dios, los verdaderos profetas. Había otros que le decían a la gente lo que querían oír, pero esos no eran profetas de Dios. Los profetas verdaderos hablaban de parte de Dios, por lo tanto representaban lo que Dios estaba hablando, dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En algún momento se perdió la información que tenía la muchacha. Es el profeta que está en Israel el que le puede sanar. En algún momento esa información se perdió y quedó solamente la agenda política. Pero Eliseo no se quedó callado y dijo: hey, no, tranquilo, tú dedícate a tu política, dedícate a gobernar. Yo soy el profeta, que venga a mí y yo voy a demostrar que en Israel hay rey, pero hay profeta. Desde Levítico, mis hermanos, por eso dije hace rato que subrayaras algo. Desde Levítico vemos que los encargados de diagnosticar la lepra no eran los reyes. ¿Eran quiénes? Los sacerdotes. Era Aarón, en el caso del tabernáculo, era Aarón el sacerdote, o alguno de los hijos de Aarón, quienes también eran sacerdotes, quienes podían diagnosticar la lepra. Quienes decían: ¿sabes qué? Tienes, aíslate por 7 días, o a ver otra vez, bueno, aíslate por otros 7 días, hasta que de plano decían: ¿sabes qué? Ya se te pasó lo que traías, no era lepra, sino era solo una enfermedad de la piel menor, así que regresa a la comunión en el campamento. O decir: ¿sabes qué? Si tienes lepra, vas para afuera, bye, Dios del campamento. Así que vemos que eran ellos quienes se encargaban de diagnosticar la lepra. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestro tiempo? El temor, la ansiedad, la enfermedad que desencadena muchas otras enfermedades que vimos ya que no es en realidad una enfermedad, sino una reacción de nuestro cuerpo, que es el estrés. Ese estrés mal enfocado genera otras enfermedades, y todo esto que aqueja al hombre moderno, que aqueja al hombre del siglo XXI, son producidos nada más y nada menos por el pecado. Es por el pecado. Es por el pecado que el hombre está ansioso. Claro, tiene 2 mujeres y está ansioso que su esposa no le vaya a encontrar el celular y vaya a darse cuenta que la que se llama mecánico, que el mecánico no es mecánico, es mecánica. ¿Sí? Son casos que se dan, son casos de la vida real, como decía el programa aquel, ¿no? Están ansiosos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si lo descubre? Porque ¿qué va a pasar si descubren las tranzas que anda haciendo? ¿Qué va a pasar si tiene una doble vida? ¿Qué va a pasar? Y están ansiosos. Están estresados muchos porque quieren obtener más cosas y más cosas y más cosas que no necesitan. Todo eso proviene del pecado. Esos ataques de ansiedad, de miedo, de temor, ¿es por qué? Porque el pecado los ha producido de alguna forma. ¿De quién es responsabilidad tratar estos asuntos? ¿De quién es responsabilidad de decirle a quien tiene su teléfono mecánico y en realidad es mecánica, ¿verdad? De decirle: eso es pecado, arrepiéntete, vas a destruir tu familia, vas a destruir tu vida, vas a destruirlo todo, aléjate de eso, arrepiéntete, confía en Cristo, el Señor puede perdonar tus pecados, puede darte una nueva vida. ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Los ministros? ¿La iglesia? ¿Pero a quiénes se los mandamos? No, vete con el psicólogo. Y el psicólogo te dice, no quiero decir que todos son así, pero generalmente es así. Los psicólogos se enfocan en las circunstancias. Tú eres así porque seguramente tu papá te gritaba de niño, ¿verdad? Él llega todo así, ¿no? Y engañé a mi esposa. Llega y: oye, siéntate ahí. Seguramente tu papá te gritaba, ¿verdad? Sí me gritaba. Y tu mamá seguramente te daba con la chancla, ¿verdad que sí? No, sí me daba con la chancla. Y resulta que el adúltero ya salió como víctima de ahí. Y todos son culpables de ese adulterio. Hasta la esposa, porque no le calentaba bien la comida.
Y entonces ya el culpable sale como víctima y le dice, no, mira, tú tranquilo, tú nada más que no te agarren. Hazlo, pero trata de hacerlo sin que le causes daño a tu esposa. Y le avivan todavía el pecado más. Y la iglesia diciéndole que es campeón. Llega a la iglesia, descubre el campeón que hay en ti. Ah, sí. Es responsabilidad de los ministros y de la iglesia tratar el problema del pecado. No tratar los síntomas. No, es que tengo miedo. Ah, sí, récese 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, ¿verdad? O en la versión cristiana, diga el Salmo 91 10 veces. Nos dedicamos solamente a tratar los síntomas y no la enfermedad que está detrás, que es el pecado. Porque aunque nuestros mantras funcionaran, aunque nuestros métodos funcionaran, la persona se le quita el estrés, pero se muere y se va al infierno. Nadie se va al infierno por estresado. Nadie se va al infierno por miedoso. Se va al infierno por pecador, porque no confió en Cristo. Y la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos viendo el verdadero problema. Somos nosotros, la iglesia, quienes debemos de tener las respuestas para esas enfermedades, las respuestas para la condición que estamos viviendo. Y en muchas ocasiones la iglesia está, ay, no me toques esto, todo miedoso. Somos nosotros quienes debemos de tener las respuestas para esto. En medio de esta crisis mundial, el gobierno no sabe qué hacer. Los médicos, no, pues ahí estamos trabajando. No, ¿y la iglesia? Nosotros debemos, no estoy diciendo que tenemos la cura para el coronavirus. No estoy diciendo que tenemos la vacuna ni nada. Estoy diciendo que nosotros tenemos la respuesta para el verdadero problema del hombre. Porque el verdadero problema del hombre no se llama COVID-19, se llama pecado y eso lo va a llevar al infierno. Nosotros somos quienes tenemos las respuestas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Poniéndonos doble guante, triple guante, doble máscara? No nos confundamos, mis hermanos. No se trata de atraer a la gente para decirles, nosotros tenemos la solución a tus problemas. Ven a la iglesia y se te va a quitar la depresión. Ven a la iglesia y vas a quedar inmune al coronavirus. Híjole, no tendríamos fila aquí para entrar. No saben cuándo vamos a reanudar, pero ya estaría la fila aquí para cuando reanudemos. No se trata de decirles esto, que tenemos la solución a sus problemas, de que tenemos la solución a sus enfermedades, como si fuera magia. Eso es lo que veíamos antes. Eso es lo que hemos visto en las llamadas noches de gloria y noches de milagros y de unción y de rompimiento y de todos estos rollos. Todos esos ahora están con guante doble y con mascarilla, ¿no? Pero eso es lo que veíamos. Vean, yo te voy a sanar. Y se quitaban el saco y 1, 2, 3, ¡fum!, ya está sano. Magia nada más. Lo que tenemos, mis hermanos, es la cura para el pecado y la restauración, la cual es un proceso simple, pero al final es un proceso. Y es lo que vemos en el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. O sea, ya sabía en dónde estaba la cura. No estaba en el gobierno, estaba en el profeta, quien representaba la palabra de Dios. Entonces Naamán viene con sus caballos, viene con su carro, viene con su Rolls Royce, su Mercedes Benz y todo, su traje de Armani y todo, y se para a las puertas de la casa de Eliseo y esperaba que iba a haber una alfombra roja que le iban a decir y un cartelón así que decía, bienvenido Naamán, ¿verdad? Israel te saluda, ¿no? Que iba a estar ahí el canal 2 de Israel y todo el asunto, ¿no? Pero ¿qué crees que pasó? Fíjate lo que dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No salió Eliseo, no estaba Eliseo afuera, ¿no? Ay, ¿a qué hora va a llegar? Y la alfombra roja, no. Ya llegó Naamán, ok, mensajero, recíbelo. Y le dijo el mensajero, no Eliseo, el mensajero de Eliseo. Dice el profeta que te vayas y te laves 7 veces en el Jordán y que tu carne va a ser restaurada y vas a ser limpio. ¿Qué tal? Muchas personas, mis hermanos, cuando se trata de pecado piensan que Dios va a estar así. Ay, ya llegó el arquitecto. Ay, sí, necesitaba un arquitecto en mi reino, dice el Señor. ¿Y con quién se encuentran? Con un pastor, que a lo mejor hasta ni a veces sabemos hablar bien. A veces se nos van las cabras y hablamos y decimos el arca de Moisés en vez del arca de Noé. Y dicen, nos equivocamos. Y a lo mejor no somos tan letrados como el arquitecto, ¿verdad? Pero pues es a quien el Señor puso. Y bueno, yo no le pedí al Señor que me pusiera donde estoy. Y los pastores de las diferentes iglesias tampoco le pidieron a Dios que los pusiera. Nosotros andábamos en nuestro asunto, pero Dios nos llamó y respondimos ese llamado de ser mensajeros. Y decirte, no mi rollo, no lo que se me ocurre a mí, sino lo que dice Dios, lo que dice su palabra. En este caso Eliseo, el mensajero, te dice que te laves 7 veces en el Jordán y vas a ser restaurado.
garantizado, o le devolvemos su dinero. No, no es cierto. Algo que me llama la atención es que el profeta, como era un varón de Dios, no se impresionó con el general Naamán. Tampoco le dio un trato preferencial. No le dio un trato preferencial por la posición que tenía, como ocurre muchas veces, tristemente, en algunas iglesias el día de hoy. Pero el Señor, en el Nuevo Testamento, en Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 2, habló acerca de esto, amonestó acerca de esto llamado parcialidad, que al quien es letrado y a quien es importante, a quien es influyente, no se le disciplina. No, cuidado. Pero al hermanito sí, al obrero, ese sí, dale, con todo, échalo. Y sí, déjale caer todo el peso pero a este no. Sin embargo, el Señor amonestó esto. Dice Santiago 2:2, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, dice Santiago, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante, así como llegó Naamán, ¿no? Y joyas costosas. Y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie, allá mugroso, o te puedes sentar en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Esa es la amonestación que hay. El Señor amonesta al liderazgo, amonesta a las autoridades en la iglesia, quienes dan trato preferencial por la posición que ocupan las personas quienes llegan a la iglesia. Pero así no fue el caso del profeta Eliseo. Lo que hizo el profeta fue darle instrucciones por medio de un siervo. Y esas instrucciones dadas por medio de este siervo, de este mensajero, requerían algo llamado obediencia de parte de Naamán. Por cierto, Naamán no tenía problemas en obedecer a su autoridad, a su superior. Tampoco tenía problemas con obedecer al rey del otro país. Quiero que quede claro esto. No era un forajido, no era un rebelde, era una persona quien sabía cómo conducirse dentro de lo profesional, por decirlo así, quien sabía cómo conducirse dentro del ámbito laboral del ejército. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando vienen las instrucciones de parte de un simple mensajero. Vemos el versículo 11, ¿estamos ahí? 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto, mis hermanos, es parte de nuestra naturaleza caída, O sea, no creas que estoy poniéndome por encima ni poniéndote por encima. De esto no nos libramos nadie. Eso está en nuestra naturaleza carnal. El pensar que las cosas se deben de hacer a nuestra manera. El pensar que mis planes son bien buenos. De que yo tengo muy buenas ideas, geniales y buenísimas. Ahora, te dije que estoy hablando de Naamán. Nadie cuestiona que Naamán pudiera tener buenas ideas en cuanto a estrategias militares y en cuanto a él sabía su rollo, él sabía su asunto, él sabía su ocupación. Pero también en nosotros está eso. No, es que yo tengo buenas ideas, es que yo tengo buenas iniciativas, es que yo tengo buenos planes, buenos proyectos. Eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero ¿cuántos saben que Dios no cambia su palabra para algunos? O sea, Eliseo no dijo, ¿sabes qué? 7 veces, pero ¿quién es? Es Naamán. No, entonces no, voy a salir. No, Dios no cambia su palabra. Hermanos, la palabra está aquí escrita. Está aquí escrita. Yo cuando, en mi inexperiencia como pastor, cuando yo hablo con pastores experimentados, ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo a veces llego como Naamán, ¿no? Así como que, bueno, pues dame algún atajo, algún tips, ¿no? Un tics, como decía aquel, ¿no? ¿Y sabes qué me dicen? Mira, ¿qué dice la palabra? Y yo, pues sí, ¿verdad? El Señor tiene su palabra, ya está escrito en su palabra cómo hemos de tratar las situaciones sin importar nada. Es lo que está ahí en su palabra. Pero a veces pensamos que los medios de Dios
pueden llegar a ser muy duros, muy extremos, muy exagerados. Y creemos a veces que puede haber un plan B. Pero ¿cuántos saben que no hay un plan B? Dios no cambia su palabra para algunos. Naamán creía que su plan era más lógico. Este era el plan de Naamán, según el texto. El plan de Naamán era, él venía con todo su séquito y todo su asunto acá, y él pensaba, no, ahorita que llegue, va a salir el profeta, claro, porque pues Naamán, tiene que venir el profeta a recibirme, ¿no? El profeta va a orar, va a hacer su oración, va a tocar el lugar, ¿verdad? O sea, de lejos, así con su saco o con su báculo, que se va a tocar, y entonces voy a quedar sano y ya. Ese era el plan de Naamán. Pero mis hermanos, eso se llama magia. Y eso lo entiendo de un sirio, ¿no? Quien estaba habituado a este tipo de cosas. No de un evangélico, quien dice, estoy enfermo, voy a ir con el apóstol para que me aviente agua así y me escupa, ¿no? Y ya con eso quede sano. Eso es brujería. Y la magia, la brujería, no requiere obediencia del hombre. No, es nada más prende un switch, apaga el switch y ya está. La fe es algo esencial en los milagros. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada vez que aparece esa palabra griega pistis o fe, siempre tiene que ver con milagros, porque la fe es esencial para los milagros. En la magia no se necesita fe, se necesita nada más un buen brujo, pero en los milagros se necesita fe. Incluso el Señor Jesús siempre buscaba fe cuando sanaba a alguien. Cuando sanó precisamente un leproso, lo vamos a ver, buscaba fe en el hombre. Además de todo esto de que Naamán ya tenía su plan, él quería que su sanidad fuera algo especial. Él quería aguas más exclusivas. No quería el Jordán mugroso, él quería aguas exclusivas. Dice el versículo 12, continúa hablando Naamán después de decir, no, yo pensé que el profeta iba a hacer esto y esto y eso. Habana y Farfar, ríos de Damasco, dice Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué tal? Emberrinchado el Naamán. Porque él, ¿cómo se iba a meter a ese río Jordán feo? Él quería aguas termales. Él quería acá con burbujitas y un spa, ¿no? Algo, o sea, algo digno de mí, Naamán, por favor. Y dice la palabra que se enojó. De hecho, desde el versículo 11 vemos que se fue enojado. O sea, en vez de decirle al mensajero, sí, voy a ir, se fue enojado. Y acá otra vez en el versículo 12 vemos que se fue enojado otra vez. O sea, andaba de berrinche en berrinche. Y eso te lo dejo para un sirio, un gentil, un pagano. ¿Verdad que los hijos de Dios no? Nosotros los hijos de Dios, cuando viene el mensajero, nos da el mensaje y requiere nuestra obediencia, nosotros nos sujetamos y decimos amén, ¿verdad? Y los de casa de oración dicen amén. Ya están diciendo amén todos en la transmisión, ¿no? Mis hermanos, Dios ya hizo todo. Dios ya hizo todo. Lo que espera de nosotros realmente, hermanos, no es un sacrificio. A veces decimos, no, me voy a sacrificar por el Señor. Ay, no sea payaso, ¿no? Que sí que se dicen. ¿Qué sacrificio vamos a hacer nosotros comparado con lo que Cristo hizo en la cruz? Lo que nosotros hacemos para Dios no es ningún sacrificio. Obedecer a Dios no es ningún sacrificio. Esto es lo que le dijeron los criados a Naamán. Yo nada más estoy parafraseándote lo que los criados le van a decir ahora a Naamán. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, imagínate a Naamán todo emberrinchado, ¿sabe qué, no? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, en alguien entró la sabiduría y la razón, ¿no? O sea, Naamán, si el profeta te hubiera dicho que te consiguieras un helicóptero, viajas en el tiempo y lo traes. O sea, lo que te hubiera dicho que hicieras, lo hagas. Te está pidiendo algo muy simple. Ahí está el Jordán, métete 7 veces y ya está. ¿Quieres ser limpio o no quieres ser limpio? No, pues sí, pues haz lo que te está diciendo. Qué bueno, mis hermanos, que haya criados que ayuden a otros. No solo a detectar cuando la lepra está saliendo, no solo para detectar que están contagiados, sino también para que ayuden a otros a pensar, que los lleven al arrepentimiento, que los lleven a la obediencia, que los redargullan de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador,
Bernabé, hijo de consolación, en el Nuevo Testamento, en Hechos, hacía esto. Era una persona quien empujaba y guiaba a las personas al arrepentimiento, a la paz con Dios. Y esa debe ser nuestra función. Y qué bueno que tú, quien me estás viendo, quien estás viendo esta transmisión, seas un criado como estos. No un campeón, un criado. A lo mejor te baja un poquito la autoestima, pero ahí está bien. Los creyentes, mis hermanos, no estamos para descalificar a los orgullosos, quienes no quieren obedecer. Los creyentes no estamos para descalificar a quienes quieren que las cosas se hagan a su manera, así como Naamán. Los creyentes estamos para hacerlos volver de su extravío. Espero que me esté comunicando. Tú y yo no estamos para decir, no, ese rebelde, no, ese, y descalificarlo. No tan rápido. Nosotros estamos para hacerlo volver de su extravío. Santiago también, capítulo 5, versículos 19 al 20. Está hablando a hermanos. Obviamente, uno que no es cristiano no entiende nada de esto. Uno que no es cristiano incluso puede estar en contra de lo que yo estoy hablando. Pero líbreme Dios de hablar mis palabras. Yo estoy leyendo Segundo de Reyes y ahora voy a leer Santiago. Y es la palabra de Dios, inspirada por Dios y útil para edificarnos y útil para transformarnos. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, porque puede pasar, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿No es eso lo que buscamos? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros estamos para engrandecer los pecados de los hermanos o para cubrirlos. Cuando nos enteramos que algo pasa, somos de los que lo andan divulgando, acusando, quejándonos como Aarón y María, o somos de aquellos quienes tienen la misma visión de Dios, quienes tienen la misma perspectiva de Dios y anhelan salvar de la muerte un alma. El final que esperamos es que todo hombre se arrepienta, que todo hombre deje de hacer lo malo, tanto los no creyentes como los creyentes quienes se desvían. Eso es la finalidad que tenemos. Y esto es lo que vieron los criados de Eliseo. Si los criados de Eliseo hubieran dicho, no, pues sí, vámonos ya, Naamán, pues no se hubiera sanado. Si el mensajero de Eliseo no hubiera obedecido, pues tampoco se hubiera sanado. Pero lo que ellos hicieron, tanto los mensajeros, el mensajero como los criados, fue hablar de parte de Dios, fue hacer que esta persona enojada y desviada volviera al camino y vieron fruto. Dice el versículo 14 de Segundo de Reyes 5, ahí en donde estábamos. Él entonces descendió, ya como que se le bajó el apellido, ¿verdad? A Naamán se le bajó, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 1, 2, 3. Se olvidó de su plan. Se olvidó no, es que el profeta debía hacer esto y salir, y por qué no sale y no sabe quién soy yo y por qué no mejor en otras aguas. Se olvidó de ese rollo y se sumergió 7 veces en el Jordán. Subraya lo que dice ahí: conforme a la palabra del varón de Dios. Eso es muy importante. No es muy importante, es esencial. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El problema es de que nada más queremos la última parte del versículo 14. Queremos que nuestra carne se vuelva como la de un niño. Queremos estar limpios, queremos ser santos pero sin obedecer. Queremos milagros sin poner los panes y los peces, sin poner fe. Queremos esto. No queremos ver el plan de Dios, no queremos alinearnos a la palabra del varón de Dios, a la palabra de Dios. Queremos nuestros rollos, nuestros asuntos, ¿no? Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, volvió a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el de Israel. Aquí podemos ver el resultado. Aquí podemos ver la obra de Dios en alguien quien abre sus oídos, quien obedece, quien reconoce, quien escucha a los criados, quien escucha al mensajero. El COVID-19, mis hermanos, no es tan peligroso como nos han hecho creer. Repito, no estoy diciendo que no se pongan guantes, ni máscara, ni nada.
ni que se laven las manos. Todo esto hay que seguirlo, es bueno. Pero no es tan peligroso el COVID-19 como nos han hecho pensar. Somos en el mundo, y estoy hablando muy objetivamente, 7.8 billones de habitantes. 7.8 billones de habitantes. Y hasta ahora han muerto 203,000. O sea, ¿te fijas a escala? No son ni siquiera millones. Son 203,000 a comparación de 7.8 billones. Y la mayoría de quienes se contagian, porque sí hay muchos contagiados, la mayoría de quienes se contagian se recuperan, se curan. Yo no sé tú, yo ya sé de casos quienes se han recuperado. Aquí mismo hemos estado orando por una persona por lo menos quien estaba infectado y se sanó, se curó. El viernes saliendo de aquí, hablé yo y mencioné acerca de que el alcalde de Nueva York, no sé si era el alcalde o el gobernador, estoy mal, pero esta autoridad de Nueva York dijo que no había sido Dios ni había sido la fe quienes les había ayudado a recuperarse, sino había sido los neoyorquinos quienes habían salido adelante. Yo dije esto el viernes. El viernes de regreso a mi casa me llaman por teléfono y era área code de Nueva York. Yo dije, es el alcalde. No, es cierto. Era un pastor Luis Neri, a quien le mandamos saludos de allá de Staten Island en Nueva York, de Casa de Oración, para decirme que 3 hermanos de la congregación de ellos se habían infectado, pero que se recuperaron ya y que se estaban recuperando. Entonces, los casos de quienes se infectan salen adelante. O sea, no todos se mueren. Es lo que Telemundo y Univisión te quieren vender. Pero la verdad es de que se recuperan la mayoría, ¿no? Solo quienes tienen complicaciones serias de salud, como alta presión y otro tipo de condiciones, no sobreviven. Y en poco tiempo, mis hermanos, y no estoy hablando de triunfalista ni nada, es algo que se dio con las demás pandemias. En poco tiempo se va a encontrar un medicamento. Hace algunos años se dio otra epidemia que estaba convirtiéndose ya en pandemia, que fue el H1N1, por allá en México hace algunos años. Y se encontró rápidamente una vacuna, un medicamento pues para tratarlo, y seguramente va a salir un medicamento para tratar estos asuntos y aún quienes eran más vulnerables puedan salir adelante. En poco tiempo también estoy seguro de que se va a encontrar alguna vacuna. Sin embargo, a pesar de saber esto, tomamos precauciones para no contagiarnos. Nos ponemos guantes y dices, bueno, por si acaso, no quiero ser exagerado, pero aunque sea manejando, nada más vas tú en el carro solo, pero vas con la mascarilla, ¿no? Yo los he visto por la calle y digo, ay Señor, pero dices, bueno, por si acaso, ¿no? Y vamos tomando estas precauciones. Pero no me quiero centrar en la enfermedad de moda, ¿no? Sino quiero hablar del pecado, porque el pecado, ese sí es altamente contagioso, ya viene en nuestra naturaleza, y ese sí es mortal. Aquel quien no se arrepiente tiene 0 posibilidades. Pudiera haber alguien quien se contagie de alguna de estas enfermedades y que sin ir al médico ni nada, solito se recupere. Tiene posibilidades y los ha habido. Pero en cuanto al pecado, no hay quien pueda decir yo no me arrepentí y pues salí bien librado. No hay tal cosa. Todos mis hermanos, como dije, por naturaleza nacemos ya contagiados. Y la palabra nos muestra que Cristo Jesús es ese Jordán en el que todo aquel quien se sumerge en él es sanado de esta enfermedad contagiosa y mortal llamada pecado. Ahora sí leemos Marcos 1:40, en esta historia en la cual el Señor sanó a un leproso. Dice Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, ahí está, la fe, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate qué actitud tan diferente a la de Naamán. Naamán quería bombo y platillo. Naamán quería su plan y sus aguas exclusivas. Quería poner sus términos y condiciones. Pero este leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es puro. Y él le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pon atención en esto. El Señor Jesús no le dijo a este leproso, vete al Jordán y sumérgete 7 veces. No le dijo. Lo que hizo fue tocarlo y sanarlo, porque Jesús
es ese Jordán, en quien nosotros somos sanados, en quien esa enfermedad incurable llamada pecado, de la cual todos nacemos contagiados, es en Él en quien nosotros somos sanados. Y para ir concluyendo, esto que he dicho ahora es para aquellos quienes no conocen a Cristo, quienes no tienen ni idea de lo que estamos hablando. A lo mejor han asistido a una iglesia por mucho tiempo, a lo mejor nacieron en cuna cristiana, o a lo mejor no, pero no tienen idea de lo que estoy hablando y dicen, ¿qué pecado? Yo nací con pecado, yo pensé que era bueno, yo pensé que con ir a la iglesia era suficiente, yo pensé que con dar mis diezmos era suficiente, yo pensé que esto y esto y esto y esto, pero estás viendo cómo aquí el centro de todo es Cristo. Pero ahora quiero hablar a quienes somos ya hijos de Dios, quienes estamos en Cristo. Dice la palabra que el que está en Cristo, inmerso, sumergido en Cristo, es nueva criatura. Aquellos quienes estamos inmersos en Cristo, tenemos que reconocer una cosa, mi hermano, y es esto: podemos contagiarnos de pecado. No somos vulnerables al pecado, no somos vulnerables a él. Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo asegura una cosa y dice, el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué tal? Hay algunos quienes dicen, no, si yo soy perfecto ya, porque doy mis diezmos, porque me congrego, porque tengo 20 años de cristiano, porque soy ministro, soy pastor, etcétera, ¿no? Y creen que ya son impecables, creen que son perfectos, pero Pablo no. Pablo estaba bien ubicado y decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Podemos, mis hermanos, todavía contagiarnos de pecado, porque estamos en este cuerpo de muerte. Además, ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Juan también tiene algo que decirnos al respecto, y es más directo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, eso está en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que mucho cuidado con pensar que somos perfectos, con pensar que nosotros no fallamos, con exigir perfección de otros sin ponernos nosotros bajo la lupa de Dios y reconocer esto, que tenemos pecado. Hay pequeñas manifestaciones del pecado en nuestra vida, mi hermano. Así como la lepra comenzaba con un granito así nada más. En nuestras vidas comienzan a veces a surgir esos granitos, esas pequeñas manifestaciones. Por eso nosotros debemos de estar constantemente haciéndonos el test, haciéndonos la prueba. Como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis viviendo por la fe. No es si creyeron por fe, eso ya está implícito, pero hablándole a creyentes es examínense si están viviendo y caminando por la fe. Cada día, día a día, a ser expuestos a la palabra, volteamos y vemos nuestra condición y nos hacemos este examen y decimos, como decía David, examíname, oh Dios. Me examino yo, pero examíname tú y revela, muestra si en mí hay camino de maldad y guíame, Señor, hacia tus sendas, hacia la santidad. Mira, hay un sinnúmero de cosas que pueden contaminarnos, cosas y personas que pueden contaminarnos, imágenes que vemos en internet o en televisión, conversaciones que escuchamos a las que les prestamos oído, personas quienes no se prestan para que les prediquemos el evangelio, pero que sí nos contaminan. Son muchas cosas. Así que la invitación que yo te hago a ti, creyente, a ti, miembro de esta congregación, de esta iglesia local, es así como nos cuidamos del COVID-19, cuidémonos del pecado. ¿Por qué? Porque el COVID-19 te pone en cuarentena, corta la comunión con las personas, incluso con tu familia. Tienes que estar en un cuarto aparte. Pero el pecado corta la comunión con Dios. Ahí nada más. Así como la lepra, el pecado puede llegar a hacernos insensibles. Ese es uno de los aspectos que la lepra tenía, que aquel quien estaba infectado perdía sensibilidad, no sentía dolor, y esa insensibilidad le llevaba a perder miembros de su cuerpo porque no había una protección, estaba
débil el asunto, la piel, y además no había sensibilidad, no había protección, no había dolor, y se golpeaba y se le caían los miembros, el dedo, la mano, etcétera. Y así es el pecado. El pecado nos vuelve insensibles. Nos vuelve insensibles. Nos vuelve insensibles a la palabra. Nos vuelve insensibles al mensajero quien nos dice: sumérgete 7 veces. Nos vuelve insensibles a los criados quienes nos dicen: hey, agarra la onda. Así es el pecado. Así es la amargura. Nos vuelve insensibles. Pero depende de quién. Dependía de Eliseo. Si Naamán iba al Jordán y se sumergía, no. ¿Dependía del mensajero, quien le daba el mensaje a Naamán? No. ¿De quién depende? Depende de nosotros mismos. Si escuchamos las instrucciones para ser sanados, y si no solo las escuchamos, las obedecemos, porque Naamán había escuchado las instrucciones. Pero depende de nosotros si las obedecemos humildemente, así como ese leproso quien vino humildemente a Jesús y le dijo: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Depende de nosotros si obedecemos humildemente, aunque la instrucción que nos dan parezca ilógica, parezca injusta. Depende de nosotros, aunque creamos tener nosotros un mejor plan que el de Dios. Depende de nosotros si obedeceremos o no. Depende de nosotros si escucharemos a esos criados cuando tratan de convencernos de nuestro pecado. Pero el Señor nos dice en 1 de Juan 1:9, porque hay esperanza. A lo mejor ahora tú estás enojado como Naamán. Estás enojado y más que enojado. Pero para ti hay esperanza también. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. No olvidemos, mis hermanos, que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es para los no creyentes. Pero no olvidemos que la voluntad de Dios para los creyentes es nuestra santificación. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios en nuestro versículo base, decía: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. No nos limpiamos nosotros a nosotros mismos. Necesitamos venir a nuestro Jordán, escuchar la palabra, o escuchar a quienes están a nuestro alrededor y decirle: Señor, límpiame, purifícame, lávame, saca, Señor, esa viga de mi ojo. Ayúdame a ver claramente lo que tu palabra me está diciendo. Quiero tener entonces mis ojos puestos en ti y en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú a través de ella nos hablas. Tú a través de ella nos perfeccionas. Tú a través de ella nos das esperanza. Aún para aquel quien esté desviado, aún para aquel quien esté airado y contaminado y parezca estar ya insensible, aún para ellos, Señor, tú tienes salvación. Si limpiaste a un sirio gentil, quien bajo el consejo de otros obedeció, ¿cómo no has de limpiar a tus hijos, quienes por alguna causa, por algún motivo, en algún momento abrieron una puerta, no detectaron ese granito que estaba allí, no fueron con el sacerdote y con los hijos del sacerdote, sino que se lo escondieron y se lo guardaron hasta que se convirtió en lepra? Pero tú, Señor, aún a tus hijos los limpias. Aquellos quienes vienen contritos y humillados delante de ti, aquellos quienes vienen delante de ti en sintonía contigo, pues no queremos, Señor, otra cosa. No buscamos gloria de hombres, sino buscamos tu gloria, que seas tú exaltado, porque tú nos has amado y nos has dado promesas. ¿Cómo no hemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, limpiándonos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu? Porque a veces solamente nos enfocamos en las doctrinas que nos convienen a nosotros y quitamos nuestra mirada del big picture, del panorama completo. Pero tú, Señor, nos invitas a ser limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu, y que podamos cada día ser perfeccionados en santidad, cada día crecer en santidad, en el temor tuyo, sabiendo, Señor, que eres tú quien ejecuta la justicia, eres tú quien ejecuta la misericordia también, y apelamos a esa misericordia, Señor.
Qué bueno que ahora estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, y podemos allí en la intimidad arrodillarnos, postrarnos y decirle: Señor, perdona mi pecado, perdona mi necedad. En el nombre de Jesús. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Una vez más, dile: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Dile una vez más: mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado, hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Ante ti, Señor. Me presentaré a ti, Señor, cada día, cada mañana, pues vulnerable soy. Tú me limpias con tu palabra. Obediente yo seré a ti. Pues tus pensamientos son más altos que cualquier plan mío. Vengo humillado ante ti. Gracias, Señor. Así queremos vivir, humillados delante de ti, reconociendo que solo tú nos puedes limpiar, que tú eres nuestro Jordán, pero sigues demandando de nosotros obediencia y fe. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Sigue obrando en nuestros corazones y que podamos ver esa obra de santificación en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Que este tiempo no sea desperdiciado, que salgamos de este tiempo con mayor madurez espiritual, caminando en santidad y en humildad delante de ti. En tu nombre, Señor. Amén.
Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles en la transmisión de mitad de semana. Que tengan un excelente resto del día. Dios les bendiga.